Las noches en las carreteras solitarias siempre han sido el escenario perfecto para historias de terror. Los taxistas, con sus largas horas de trabajo y rutas nocturnas, son testigos de fenómenos inexplicables que desafían la lógica. Una de las historias más escalofriantes ocurrió en una carretera desierta a las afueras de Bogotá. Era una noche fría y oscura, y Juan, un taxista con más de 20 años de experiencia, se encontraba en su turno habitual. Había recogido a un pasajero en el centro de la ciudad y lo llevaba a un pequeño pueblo en las afueras. La carretera estaba vacía, y la única luz provenía de los faros del taxi. El pasajero, un hombre de mediana edad, se sentó en silencio en el asiento trasero, mirando por la ventana con una expresión ausente. A medida que avanzaban, Juan notó que el hombre comenzaba a murmurar algo inaudible. Al principio, pensó que estaba hablando por teléfono, pero no había ningún dispositivo visible. La curiosidad lo llevó a preguntar si todo estaba bien, pero el pasajero no respondió. En lugar de eso, el murmullo se hizo más fuerte y claro. Juan pudo distinguir palabras sueltas como accidente y muerte. Un escalofrío recorrió su espalda, pero decidió no darle importancia y continuar conduciendo. De repente, el pasajero dejó de murmurar y señaló hacia un punto en la carretera. Allí, dijo con voz firme, allí ocurrió. Juan miró hacia donde el hombre señalaba y vio un pequeño altar al borde de la carretera, con velas y flores marchitas. Era un lugar donde había ocurrido un accidente fatal años atrás. Sin embargo, lo que realmente lo aterrorizó fue que el pasajero había desaparecido. El asiento trasero estaba vacío, y no había rastro de él en ninguna parte. Juan detuvo el taxi bruscamente y salió del vehículo, buscando al hombre en la oscuridad. No había nadie. El miedo lo invadió, y decidió regresar a la ciudad lo más rápido posible. Al llegar, contó su experiencia a otros taxistas, quienes le dijeron que no era el único que había visto al misterioso pasajero. Varios colegas habían tenido encuentros similares en la misma carretera, siempre con el mismo desenlace: el pasajero desaparecía cerca del altar. Otra historia aterradora le ocurrió a Marta, una taxista que trabajaba en las noches para mantener a su familia. Una noche, mientras conducía por una carretera rural, vio a una mujer vestida de blanco haciendo señas para que se detuviera. Marta, siempre dispuesta a ayudar, se detuvo y dejó que la mujer subiera al taxi. La pasajera le pidió que la llevara a una casa en las afueras del pueblo. Durante el trayecto, la mujer no dijo una palabra. Marta intentó iniciar una conversación, pero la pasajera solo respondía con monosílabos. Al llegar a la dirección indicada, la mujer le pidió que esperara mientras iba a buscar dinero para pagarle. Marta esperó varios minutos, pero la mujer no regresó. Decidió bajar del taxi y tocar la puerta de la casa. Una anciana abrió y, al escuchar la descripción de la pasajera, se puso a llorar. La anciana le explicó que la mujer que había descrito era su hija, quien había muerto en un accidente de coche en esa misma carretera hacía varios años. Marta, incrédula y aterrorizada, regresó al taxi y se fue rápidamente. Al contar su experiencia a otros taxistas, descubrió que muchos habían recogido a la misma mujer en la misma carretera, siempre con el mismo resultado. Estas historias son solo algunas de las muchas que circulan entre los taxistas. Cada una es más aterradora que la anterior, y todas comparten un elemento común: la aparición de pasajeros fantasmales en carreteras solitarias. Los taxistas, con su valentía y dedicación, continúan trabajando a pesar de estos encuentros sobrenaturales, sabiendo que cada noche puede traer una nueva historia de terror. Las historias de terror en las carreteras no terminan ahí. Pedro, otro taxista veterano, tuvo una experiencia que lo dejó marcado de por vida. Una noche, mientras conducía por una carretera montañosa, vio a un hombre haciendo señas desesperadas para que se detuviera. Pedro frenó y el hombre, visiblemente agitado, subió al taxi. Le pidió que lo llevara a la ciudad más cercana, diciendo que su coche se había averiado y necesitaba ayuda. Durante el trayecto,
el hombre no dejaba de mirar hacia atrás, como si algo lo estuviera persiguiendo. Pedro intentó calmarlo, pero el hombre solo repetía que ellos venían por él. Al preguntarle quiénes eran ellos, el hombre se limitó a decir que eran las almas de aquellos que habían muerto en la carretera. Pedro, escéptico pero intrigado, continuó conduciendo. De repente, el hombre comenzó a gritar y a señalar hacia el espejo retrovisor. Pedro miró y vio una figura oscura que parecía seguirlos. Aceleró, intentando dejar atrás a la figura, pero ésta se mantenía a la misma distancia. El hombre en el asiento trasero gritaba cada vez más fuerte, hasta que, en un momento de desesperación, abrió la puerta del taxi y saltó. Pedro frenó bruscamente y salió a buscarlo, pero no había rastro del hombre. La carretera estaba desierta y la figura oscura había desaparecido. Pedro regresó al taxi, temblando de miedo, y condujo de vuelta a la ciudad. Al llegar, contó su experiencia a otros taxistas, quienes le dijeron que esa carretera era conocida por ser un lugar de apariciones. Muchos conductores habían visto figuras oscuras y habían tenido encuentros similares con pasajeros que desaparecían misteriosamente. Otra historia espeluznante le ocurrió a Luis, un taxista que trabajaba en una ciudad costera. Una noche, mientras conducía por una carretera junto al mar, vio a una niña pequeña parada al borde de la carretera. Luis se detuvo y la niña, con una voz suave, le pidió que la llevara a su casa. Durante el trayecto, la niña le contó que había salido a jugar y se había perdido. Luis, conmovido, le prometió que la llevaría a casa sana y salva. Al llegar a la dirección que la niña le había dado, Luis tocó la puerta y una mujer abrió. Al ver a la niña, la mujer se desmayó. Luis la ayudó a entrar en la casa y, cuando la mujer recuperó el conocimiento, le explicó que la niña era su hija, quien había muerto ahogada en el mar hacía varios años. Luis, incrédulo y aterrorizado, miró hacia el taxi, pero la niña había desaparecido. La mujer le mostró una foto de su hija, y Luis confirmó que era la misma niña que había recogido. Al contar su experiencia a otros taxistas, descubrió que muchos habían visto a la misma niña en la misma carretera, siempre pidiendo que la llevaran a casa. Estas historias de apariciones en las carreteras son comunes entre los taxistas, quienes, a pesar del miedo, continúan trabajando y enfrentándose a lo desconocido. Las carreteras solitarias y oscuras parecen ser el escenario perfecto para estos encuentros sobrenaturales. Los taxistas, con su valentía y dedicación, siguen adelante, sabiendo que cada noche puede traer una nueva historia de terror. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué harías tú si te encontraras con uno de estos pasajeros fantasmales en una carretera desierta? Las historias de terror en las carreteras continúan, y cada una parece ser más aterradora que la anterior. Una noche, Carlos, un taxista que trabajaba en una ciudad pequeña, tuvo un encuentro que nunca olvidará. Mientras conducía por una carretera rural, vio a un hombre vestido con ropa antigua, como de otra época, haciendo señas para que se detuviera. Carlos, intrigado, se detuvo y dejó que el hombre subiera al taxi. El pasajero le pidió que lo llevara a una casa en las afueras del pueblo. Durante el trayecto, el hombre le contó que había estado buscando a su familia, que había desaparecido misteriosamente. Carlos, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor, le preguntó más detalles, pero el hombre solo repetía que necesitaba encontrar a su familia. Al llegar a la dirección indicada, el hombre le pidió a Carlos que esperara mientras iba a buscar dinero para pagarle. Carlos esperó varios minutos, pero el hombre no regresó. Decidió bajar del taxi y tocar la puerta de la casa. Una mujer abrió y, al escuchar la descripción del pasajero, se puso pálida. Le explicó que el hombre que había descrito era su abuelo, quien había desaparecido hacía más de 50 años en esa misma carretera. Carlos, incrédulo y aterrorizado, regresó al taxi y se fue rápidamente. Al contar su experiencia a otros taxistas, descubrió que muchos habían recogido al mismo hombre en la misma carretera, siempre con el mismo resultado.
Estas historias de apariciones en las carreteras son comunes entre los taxistas, quienes, a pesar del miedo, continúan trabajando y enfrentándose a lo desconocido. Otra historia aterradora le ocurrió a Ana, una taxista que trabajaba en una ciudad grande. Una noche, mientras conducía por una carretera desierta, vio a un hombre parado al borde de la carretera, con una expresión de desesperación en su rostro. Ana se detuvo y el hombre subió al taxi, pidiéndole que lo llevara a un hospital cercano. Durante el trayecto, el hombre le contó que había tenido un accidente y necesitaba ayuda urgente. Al llegar al hospital, el hombre le pidió a Ana que esperara mientras iba a buscar dinero para pagarle. Ana esperó varios minutos, pero el hombre no regresó. Decidió entrar al hospital y preguntar por él. Los médicos le dijeron que no había llegado ningún paciente con esa descripción. Ana, confundida y asustada, regresó al taxi y se fue rápidamente. Al contar su experiencia a otros taxistas, descubrió que muchos habían recogido al mismo hombre en la misma carretera, siempre con el mismo resultado. Estas historias de terror en las carreteras son solo algunas de las muchas que circulan entre los taxistas. Cada una es más aterradora que la anterior, y todas comparten un elemento común: la aparición de pasajeros fantasmales en carreteras solitarias. Los taxistas, con su valentía y dedicación, continúan trabajando a pesar de estos encuentros sobrenaturales, sabiendo que cada noche puede traer una nueva historia de terror. En conclusión, las carreteras solitarias y oscuras parecen ser el escenario perfecto para estos encuentros sobrenaturales. Los taxistas, con su valentía y dedicación, siguen adelante, enfrentándose a lo desconocido y compartiendo sus experiencias con otros. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué harías tú si te encontraras con uno de estos pasajeros fantasmales en una carretera desierta? Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.